buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogo de Montoner. Bueno, hoy queremos tratar el tema de los F-16 Block 70, la compra frustrada, que aparentemente se corregiría. El Perú estaría a puertas de firmar el contrato que posibilita la compra de estos 24 F-16 Block 70, pero queremos reflexionar sobre la conducta del Estado peruano, la conducta del presidente José María Balcázar, que en marchas y contramarchas ha tratado un asunto de primer orden para la seguridad nacional del Estado, un asunto, una política de Estado que no debería ser interrumpida por ningún gobierno, por ningún humor político circunstancial. El argumento de que él era un presidente provisional y que no podía firmar una política de mediano y largo plazo nos lleva a preguntar, ¿por qué razón entonces aceptó encargarse de la jefatura de Estado luego de la censura del presidente encargado, José Geri? El Perú tiene que avanzar un acuerdo geopolítico con los Estados Unidos. Ese es su destino, como país emplazado en el sur de las Américas. Ese es su destino, es un destino natural por la realidad económica, social del mundo, pero además por las tradiciones culturales, por lo que representa el Perú como parte de la cultura occidental, de la civilización occidental. Por todas estas razones, por todos estos considerandos, el Perú tiene que tener un acuerdo geopolítico con los Estados Unidos. Y en ese sentido, el Perú estaba avanzando en muchos aspectos, como la modernización de la base naval del Callao, una que se constituiría en la mayor base naval, en la más moderna, en la más equipada del sur de las Américas, una base naval que estaba a 80 kilómetros del puerto de Chancay. Bueno, cualquiera sea el ángulo de análisis, la posición del presidente José María Balcázar es cuestionable e inaceptable. Y bueno, todo parece indicar que se va a corregir este asunto y el día de hoy hemos convocado al analista internacional y especialista en temas de seguridad, el señor Andrés Gómez de la Torre, quien ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, señor Gómez de la Torre, gracias por la conversación. Encantado, Víctor Andrés, a las órdenes. Bueno, parece que hay marchas y contramarchas. Finalmente, el presidente Balcázar firmaría el contrato de la compra de los F-16. La verdad, Víctor Andrés, mi opinión sobre la conducta del presidente de la República el día viernes ha sido muy desprolija, por decirlo menos, y bastante irresponsable. Es decir, tú puedes estar de acuerdo o no, puede haber gente que no esté de acuerdo con la adquisición en términos técnicos del F-16, de la propuesta norteamericana de Lockheed Martin, pero lo que tú no puedes hacer como presidente primero es generar excesivas expectativas a la contraparte que se está imponiendo, hacer demasiados movimientos en el nivel público, Ministerio de Defensa, Agencia de Compras Militares, Contraloría, etcétera, para horas antes, momentos antes de que tú has expresado por lo menos tu palabra y supuestamente la buena fe, abortar la operación como se ha hecho. De tal manera que mi primera impresión es realmente que esta diplomacia presidencial llena además de cosas bastante contradictorias cuando dice, por ejemplo, que, porque lo expresó en sus declaraciones en este contexto, de decir que ese dinero tiene que ser orientado al gasto social o que quiere hablar con Trump. No, asumió todo el discurso izquierdista, neocomunista del eje bolivariano. El Perú puede sacrificar su política de seguridad nacional y vienen los argumentos eternos de la inversión social cuando todo el dinero que se está perdiendo en la regionalización y en las regiones es un escándalo monumental. Mira, dos cosas. En primer lugar, el año 67, cuando el presidente Belaúnde decide comprar aviones de Estados Unidos, la administración demócrata del presidente Johnson, en plena política de la Alianza para el Progreso, dijo: el Perú no necesita armas, sino desarrolla. O sea, este cliché o este eslogan viene de muchos años atrás. Y respecto a esta estrambótica, porque esa es la
mi opinión personal, estrambótica declaración del presidente que quiere hablar con Trump, se ha upado simplemente Él dijo que quería hablar con Trump. directamente, claro. Esa es la doctrina Boric, que hizo el presidente socialista Doctrina Boric. Claro, Esa es la curiosidad, la guachafería, no sé cómo llamarlo. Mira, en Chile, cuando hubo una crisis con relación a terceros estados, el secretario de Estado Marco Rubio pide una llamada y pide hablar con el presidente Gabriel Boric, socialista. Y por intermedio del canciller Alberto Van Claver, esto fue a mediados del año pasado, Van Claver le contesta a Rubio que el presidente Boric, preservando la jerarquía presidencial, solamente puede hablar con presidentes, no con secretarios de Estado. Entonces lo que ha hecho simplemente seguramente le ha soplado a algún asesor que asume como propia la doctrina Boric de estos gestos, entre comillas, autonomistas para mostrar supuestas firmezas. Pero la verdad que sinceramente me parece, repito, un poco estrambótica, Ahora, como propia la doctrina de un expresidente socialista Ahora, chileno. si hay una rectificación, como parece que viene el asunto, digamos, los costos serían menores, ¿no? Por supuesto, y bienvenido sean. Es decir, si realmente se va a comprometer la posibilidad que la aspiración institucional de la Fuerza Aérea era de tener 24 aviones, no 12, no 18, y se cumple, digamos, con estos requerimientos, pues bienvenido sea. Ahora, creo que no se puede jugar tan alegremente con la política exterior y con la política de seguridad. Creo que en esta diletancia presidencial lo que sucedió fue que no se aquilató no solamente el impacto de esas declaraciones en materia de defensa, sino cómo se comprometió también la política exterior, la política bilateral con los Estados Unidos. Víctor Andrés, el Perú está en una posición muy débil, sumamente débil, que no puede darse el lujo de pelearse con nadie y especialmente con los Estados Unidos. Así es el realismo. No, es una locura. Entonces, Ahora, y déjame ahí plantearte este tema. Lo trágico de esto es que hubo un pronunciamiento en redes sociales del embajador de los Estados Unidos, el señor Navarro, y en el acto el embajador chino también tuvo una réplica. Y de pronto el Perú parecía ser un escenario de disputa. de disputa, Así un es. país sin autoestima, que Correcto. las presiones de afuera pueden venir y cruzarse. Qué terrible situación Sí, es que nos pone el señor Balcázar. ese Twitter responde más bien para que tú veas cómo es los chinos elaborados del embajador de China en Colombia, que se aúpa la crisis, a río revuelto, repito, ganancia de pescadores, y habla de que esto es un atentado a la soberanía, etcétera. Nos ponen en la arena del conflicto, tienen que imponerlo y un poco echar leña al fuego, que es lo que sucedió. Ahora, todo el mundo sabe perfectamente cuál es, nos guste o no, el estilo de diplomacia norteamericana impreso por Donald Trump en América Latina. El cuoteo de embajadores norteamericanos que nos ha colocado en América Latina es un poco Marco Rubio. Yo diría que son básicamente dos: Bernie Navarro en Perú y Kevin Cabrera en Panamá, y luego otros directamente muy vinculados a Trump, que son Brandon Judd en Chile y Peter Lamelas en Argentina. O sea, es una mixtura, pero estos embajadores políticos, nuevamente, sin emitir un juicio de valor, tienen llegada directa al Departamento de Estado. A diferencia de la diplomacia tradicional del Estado profundo americano, el Departamento de Estado, que tiene que, para llegar a un secretario de Estado, varios escalones, estos tienen llegada directa. Y para unas cosas puede ser positivo y para otras negativo, porque claro, pueden manejar rápidamente comunicados y tomar decisiones más allá de las antiguas burocracias. Es cierto que Bernie Navarro es el segundo embajador político que nos ponen. El primero fue en los años 80, David Jordan. Es el segundo embajador político que nos ponen los Estados Unidos, entonces, en el Perú. Entonces hay que saber tratar con una diplomacia disruptiva, más intrusiva, que nos guste o no, pero es la realidad. Claro, Andrés. pero hay otro asunto, Andrés, es que el Perú por historia, por ubicación, por modelo, está inevitablemente vinculado a un acuerdo geopolítico con los Estados Unidos, más aún luego de que Estados Unidos nos ha considerado aliado principal, no OTAN. Claro, que es el cuarto país latinoamericano. El gobierno peruano, o los gobiernos sucesivos desde Dina Boluarte, han señalado un derrotero que se intensificó con Gerí.
con el presidente Geri de acercamiento a los Estados Unidos. Esto empezó ya menos nítidamente con Dina Boluarte, pero se intensificó con Geri, y el 30 de octubre del año pasado la famosa llamada telefónica de conversación entre el presidente Geri y el secretario de Estado, Marco Rubio. Luego vino el viaje del canciller de Cela, la visita del Comité de Fuerzas Armadas, la venida de la delegación del FBI, de la DEA en diciembre para apoyar el tema del crimen organizado. El anuncio de la modernización de la base naval, que era parte, mediante el programa FMS, el destrave, que ya lo había hecho la embajadora Stephanie Siptak Sirac, que era la anterior embajadora de Estados Unidos de los helicópteros Black Hawk para la Policía Nacional. El corolario, una llamada telefónica, luego de la operación Resolución Absoluta del secretario de Estado Marco Rubio al presidente Geri, ¿no? Rápidamente para explicar, digamos, los escenarios, etcétera. Y bueno, el corolario efectivamente es esta designación unilateral de los Estados Unidos de la declaración de socios TROTAM, que si bien es lírica y si bien es formal, es unilateral, pero bueno, va pesando, obviamente, ¿no? Y bueno, vino el presidente Balcázar, y hay que recordar algo muy importante, que él dijo: yo voy a ejecutar una continuidad. Ese fue su primer mensaje. Va a haber aquí una continuidad en lo que es el proceso de adquisiciones. Y si me permites, termino el apunte. El primer embajador, nos guste o no, que recibe es Bernie Navarro. Y en ningún momento le dijo a Bernie Navarro en ese momento que había la prioridad era más mantequilla que cañones, y no más cañones que mantequilla. No lo dijo. Y en segundo lugar, se dieron otros indicadores en que la adquisición de los aviones norteamericanos seguía. Y a esto hay otras circunstancias del destrave de parte del dinero que ya estaba comprometido para esos aviones, y finalmente su presidente del Consejo de Ministros, Claro. que es general del ejército, que es un militar, nos dice en un medio, un programa de señal abierta, a mediados de marzo, bueno, el tema se decidirá y se tomará una decisión en el mes de abril, y se abrirán unos supuestos sobres que hasta ahora no sabemos, ¿no?, a qué se refirió con que se iban a abrir unos supuestos sobres, ¿no? Entonces, claro, de esa perspectiva hay que entender, no necesariamente compartir, la molestia de la diplomacia norteamericana, porque se habían comprometido muchos pasos. Y termino el punto. En el escenario, una cantidad impresionante, no cantidad impresionante, pero de funcionarios de Lockheed Martin habían venido al Perú. ¿Para qué? Para negociar no solamente la parte principal, sino los aspectos colaterales, como la transferencia offset, digamos, del sistema general de armas. Entonces, claro, si tú tienes una cantidad impresionante de pasos en lo político y en lo técnico para la adquisición de un sistema de armas como es el F-16, ¿cómo se explica que horas antes puedes recular de una manera tan abrupta y con argumentos que no habían sido planteados desde el principio? De acuerdo. Ahora, la rectificación salva la situación. Sí, sin duda, salva la situación, porque esto, nos guste o no, pero la diplomacia norteamericana aplica mucho coerción internacional y retaliación No, comercial. pero también hay que tener en cuenta que creo que los norteamericanos saben que este es un gobierno de los transitorios, Sí, ¿no claro. es cierto? Sí, Y claro. que, y digamos, lo que se tiene que instalar es el gobierno del Perú, que todo parece indicar, ojalá sea un gobierno con sentido común. Pero me gustaría preguntarte, ¿cuál es el papel de los F-16 en una estrategia geopolítica y en un acuerdo geopolítico con los Estados Unidos? Mira, las compras militares en general en América Latina hoy día están más caracterizadas no solo por la parte técnico-militar estrictamente, sino también por los contenidos geopolíticos de alianzas estratégicas. Recuerda que cuando el año 83 llegan a Venezuela los 24 F-16 para la Fuerza Aérea Venezolana, que se los adjudicaron por una razón muy simple, por una cuestión geopolítica, porque había una Fuerza Aérea Revolucionaria Cubana que había recibido una cantidad apreciable de tecnología soviética, MiG-23, MiG-21, y ya estaba una política sentada de Cuba de intromisión en el Caribe, y fue una suerte de contrapeso a esta presencia de la Fuerza Aérea Revolucionaria Cubana. Y recordarás que ya en Grenada, el 83, hubo una operación militar norteamericana, ¿no? Furia urgente. Entonces el contexto de la transferencia, que fue el primer país que recibe el F-16, Venezuela, es justamente el contrapeso a las operaciones aéreas cubanas en la zona del Caribe.
Luego viene una paradoja muy interesante, porque si el presidente Balcázar, por alguna cuestión ideológica, no quiere comprar aviones norteamericanos porque eres un gobierno socialista, izquierda, qué sé yo, habría que recordarle, el presidente Lagos, socialista, y la presidenta Bachelet en Chile, ¿qué avión eligieron para su fuerza aérea? El F-16, socialistas pragmáticos, ¿no? Y luego el tercer operador de F-16 es la Argentina de Milei, por obvias razones, ¿no? Claro. Y hay que recordar que en el caso argentino específico, tanto el gobierno del presidente Fernández como el gobierno de la Cristina Kirchner pensaron en la posibilidad de comprar aviones chinos, aviones pakistaníes o aviones hindúes, como una suerte de una opción o alineada con China o tercerista el Thunder, un avión digamos, de una tecnología intermedia, como para contrapesar políticamente y no asociarse al F-16. Vino Milei y dijo, no, acá no hay ni aviones pakistaníes ni aviones hindúes, sino van a haber aviones norteamericanos, porque nos guste o no, esa es la política de alineamiento del presidente Milei, ¿no? Su prioridad es Estados Unidos y es Israel. Entonces, claro, siempre hay estas caracterizaciones, digamos, en las cuales la geopolítica, la política exterior, la política de seguridad tienen un componente, digamos, de los escenarios internacionales. Y bueno, obviamente el Perú ha dado estos pasos, ¿no? De acuerdo. Exacto, ¿no? Ahora, vamos hacia los F-16. Está de por medio, luego de esta decisión que parece que se va a conocer en las próximas horas, Correcto. ¿no? Un gran acuerdo geopolítico con los Estados Unidos. Ya estamos en ciernes, un gran acuerdo, ¿no? Te hago un paréntesis, perdón, es un pequeño paréntesis. El HAL Texas es un avión hindú y el Thunder es un avión pakistaní que en su momento los gobiernos peronistas de Cristina Kirchner y de el presidente Fernández pensaron como una opción tercerista frente a las opciones chinas y la opción norteamericana. O sea, siempre hay un juego de política internacional en la elección de un modelo de avión. Claro. Bueno, también estaban los franceses, los Rafale. Sí. Y ahí hay un tema, perdóname, yo soy un gran cultor de la aviación francesa, pero sí te quiero decir algo que no se ha dicho. Cuando se habla de autonomía, ¿no? Y de que las potencias europeas nos pueden dar autonomía, eso es tendencia, ya. Yo te hago, parece que nos olvidamos de la historia. El año 1982, en plena guerra de las Malvinas, ¿ya? ¿Te acuerdas de los Sí. Mirage, de los misiles Exos? Te hago algo más exacto, pero hay un tema que pasó desapercibido. El Perú había comprado 6 corbetas misileras francesas el año 78, que tenían que estar equipadas con misiles MM-38 Exos. El Perú, sí, buque a buque, no los de superficie. El Perú no estaba en guerra, no tenía ningún conflicto. Y en un puerto francés, en plena guerra entre Argentina e Inglaterra, al Perú le aplican una fórmula muy extraña de una retención administrativa del gobierno francés para transferir esos misiles que había comprometido el Perú antes para nuestras 6 corbetas. O sea, cuidado que ahí nos hemos olvidado, y además, y a Argentina le aplicaron un tremendo embargo. Socialista Mitterrand, ¿no? Le aplicó un fuerte embargo para, los Super Tender y los Mirage, y sobre todo el armamento francés que tenía la Fuerza Aérea y la Marina Argentina. O sea, cuando hay conflicto, ¿no? Y las autoridades británicas en un momento dijeron, Francia también nos ayudó mucho en el conflicto. O sea, cuidado que aquí hay muchos vectores, como también le doy la vuelta. Es injusto decir que el Gripen es un avión caviar o de izquierda, porque el gobierno sueco es un gobierno de derecha, es un partido conservador. De acuerdo. O sea, pero aquí hay varios paradigmas, con varios sentidos que hay que aquilatarlos para que no, digamos, se den frases, pero comentarios. Totalmente de acuerdo, pero lo cierto es que el Perú avanza hacia un acuerdo geopolítico con los Estados Unidos. Además, no tiene otra opción, sobre todo por la presión. Es una presión planetaria que se ha abierto alrededor del Perú, alrededor del puerto de Chancay, y el temor de que pueda ser utilizado dualmente en una situación de tensión en el futuro, ¿no es cierto? La base naval del Callao, que se va a construir a 80 kilómetros del puerto de Chancay, probablemente sea la base más moderna y más equipada del sur de las Américas, según el proyecto de los Estados Unidos. Entonces,
¿Cómo te imaginas este acuerdo geopolítico con los Estados Unidos? Un Perú organizado geopolíticamente con los Estados Unidos, pero comerciando con todo el mundo como lo hicieron los Tigres del Asia, por ejemplo. Bueno, mira, acá hay una serie de teorías sobre relaciones internacionales, sobre este juego que hay de los famosos equilibrios que son muy difíciles. Pero ya el hecho de que el Perú se comprometa también a la adquisición de aviones con todos los pasos que da el puerto espacial, no te olvides, también El puerto espacial es otro asunto. la transferencia de la base, de los terrenos de la base naval, que no solamente tiene un contenido militar, sino de expansión del puerto que está en operación. El hecho que el ejército y el hecho que la marina hayan apostado, desde mi punto de vista, positivamente, es porque estamos en un proceso de cambio de matriz a Corea del Sur. Corea del Sur tiene una industria militar floreciente, es un país muy serio. Y la Marina y el Ejército han optado de manera muy silenciosa, muy silente, a proceder a recuperar, Pero a través de pasos concretos y muy silenciosos y sin ninguna alaraca pública, ¿no? Y lo han avanzado muy bien. Y Corea es un socio confiable. Corea del Sur es un socio confiable y tiene una industria militar. Corea del Sur en este momento le está vendiendo, por ejemplo, elementos, aviones a la Fuerza Aérea Polaca. Es decir, no son cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que sí, efectivamente, lo que faltaba en todos estos procesos en materia de proyección estratégica era el componente aéreo. Tanto nos ha costado, hemos estado 1 año y medio, casi 2 años, digamos, entre esos tiradías flojas, estas señales contradictorias, estas diletancias y este corolario espantoso que sucedió el viernes, que espero ya sea corregido. parece que va a ser correcto. Parece que va a En ser las corregido. siguientes horas. Sí, ¿no? exactamente, ¿no? Bueno, finalmente, Perú, China y Estados Unidos. Si te planteara describir una imagen hacia el futuro, ¿cómo te imaginas tú la relación de Perú con China, la relación del Perú con Estados Unidos, los F-16, la base naval del Callao? ¿Cuál es la imagen que... Bueno, no solamente Perú, China, sino también Corea del Sur, que va a ser definitivamente un actor relevante porque probablemente y ya concretamente tanto el ejército y la marina han apostado por Corea del Sur, que me parece que es mi socio. Permíteme ahí, y Corea del Sur tiene un superavión que se llama el KF-16. Sí, nosotros ya tenemos y adquirimos 20 aviones KT-1P que han dado buenos resultados. Son Que son una especie de instrucción de tucanos, ¿no? sí, más o menos una especie de equivalentes de Tucanos, que han dado buenos resultados, no son aviones malos. Entonces, claro, estamos hablando de un juego en materia de seguridad y un cambio de matriz mucho más occidentalista. Lamentablemente, Víctor Andrés, el conflicto bilateral entre Rusia y Ucrania ha ralentizado toda posibilidad de proseguir con la matriz soviética, que en algunos casos hay que reconocer en materia de helicópteros, mala no ha sido. Mala no es la matriz rusa, pero lamentablemente, tú sabes, prefieren Colombia y Perú y el propio Ecuador están teniendo problemas para poder recuperar sus capacidades en materia de helicópteros porque obviamente hay una serie de embargos, de requisitos, de cuestionamientos operativos que hacen muy difícil la recuperación y la mantención de la matriz soviética, ¿no? La matriz soviética entró al ejército con Velasco el año 1973 y a la Fuerza Aérea el año 1976 con el general Morales Bermúdez. Y hay que ser claros, no ha sido una mala matriz tampoco. Se nos dio en su momento condiciones muy ventajosas. Era la Guerra Fría, eran otras épocas, pero definitivamente hoy día los escenarios han cambiado. La geopolítica, mi estimado Víctor Andrés, no es una herramienta estática, te voy a decir, no es rígida. La geopolítica, como las relaciones internacionales, son muy fluctuantes. Entonces los escenarios cambian y hay que saber adaptarse a esos escenarios. ¿Cómo puedes encajar en esos escenarios? El juego es complejo, pero hay que hacerlo. Con los F-16 Block 70, 72, el Perú vuelve a recuperar su capacidad disuasiva en América del Sur. Ahí está Chile, ahí está Argentina, ahí está Colombia. Definitivamente, ¿no? Sí. Ahora, si tú me dices si es suficiente, yo te doy una opinión muy personal. Por supuesto que esto va a ayudar a recuperar. Es decir, los aviones son de una tecnología que en este momento ni Argentina ni Chile la tienen, ¿no? Con eso yo no desmerezco la opción del Gripen sueco ni del Rafale francés. Me parece que son productos igualmente buenos. No son malos, no los estoy desmereciendo. Pero también hay que considerar que
efectivamente esos 3.500 millones de dólares había que escogerlos no solo en un sentido estrictamente militar, sino también de política exterior. Entonces sí, es un avance. Si tú me dices que son suficientes, dependiendo para qué. No, acá hay generales de la FAB que han señalado que se necesita mejorar los aeropuertos, que se necesita aviones AWAC que ayuden a ampliar el sistema de radar, el control de radar. Hay un programa muy importante para control del espacio aéreo de adquisición de radares, porque también eso estamos. Problema, Víctor Andrés, que lamentablemente ralentizamos mucho la inversión en defensa en estos últimos años. Se cayó más de 20, 25 años, te diría yo. Yo te diría que el punto de inflexión fue la paz con Ecuador, el año 98, que ahí se bajó tremendamente el gasto militar por el tema de la, digamos, de la consolidación de la paz con Ecuador, pero lamentablemente, pues, las capacidades operativas están muy bajas y no nos queda otra que, digamos, recuperar estas capacidades. De acuerdo, estimado Andrés. Muchas gracias por estas declaraciones y seguiremos conversando Por como supuesto. ya solemos hacer. Así es, Muy, encantado. muy agradecido. Gracias. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así este proyecto avanza y se consolida. Muchas gracias.